Muy buenos días, mi nombre es Yolima Ávila Marín. Quiero hoy compartir con ustedes una pequeña línea de tiempo que nos va a dar luces acerca de lo que ha sido la evolución de las políticas de educación inclusiva a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a empezar con un reconocimiento al año de 1948. En este año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este en su artículo 26 nos habla del derecho a la educación. Y aunque ahí todavía no tocábamos, digamos que temas de educación inclusiva, pues fue uno de los primeros pasos para pensar en educación para todos. En Colombia, aunque se prioriza la educación para todos, no hay aún existente un enfoque específico acerca de la inclusión. La principal política de este año fue esa precisamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con esta se establece la igualdad de género, que sí es un punto importante, ya que como sabemos anteriormente, el acceso a la educación era priorizado para los hombres. A partir de allí ya se sentaron las bases para que las mujeres tuviéramos las mismas garantías de acceso a la educación. En cuanto a un acontecimiento importante a nivel mundial en este momento, fue el 9 de abril, ocurrió el Bogotazo, que fue el magnicidio del líder político Jorge Eliezer Gaitán, y trajo con este pues una era de crisis y de violencia no solo para Bogotá sino para nuestro país. Vamos a pasar acá a el año de 1959. En este año se promulga y se declaran los derechos del niño. Acá pues se busca promover el derecho a la educación de todos los niños y niñas, independientemente de sus características y sus necesidades. Como todos sabemos, este es un derecho fundamental dentro de los derechos de los niños, y acá se sentaron en Colombia las bases para el reconocimiento del derecho a la educación como fundamental en la infancia. El derecho a la educación declarado en los derechos del niño influenció posteriormente y de manera muy significativa la legislación en Colombia. Un ejemplo de esto, la Ley 115 de Educación y el Código de Infancia y Adolescencia también. Como acontecimiento importante a nivel mundial, la Revolución Cubana venció en este momento a Fulgencio Batista, quien asumía el poder, y subió al poder Fidel Castro. Pasamos de acá al año 1963. En este año se da la Declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación a todas las formas de discriminación racial. Muy importante, se establecen principios fundamentales que garantizan la igualdad y la no discriminación en cuanto a la educación. Acá ya tenemos un punto clave de partida donde ya se establece la no discriminación para acceso a la educación, sobre todo en el tema racial. En Colombia durante este año se buscaba modernizar el sistema educativo y adaptarlo a las nuevas realidades del país. En cuanto a política de legislación, se llevó a cabo la reforma a la educación normalista, buscando mejorar la calidad de formación de los docentes y los educadores de ese momento, y se promulgó el decreto, 1710 del Plan de Estudios de Educación Primaria en Colombia, donde se buscaba unificar la enseñanza de primaria, teniendo en cuenta también las características diversas de algunos municipios y sus actividades y sus calendarios, buscando que tuvieran la misma calidad de educación en básica primaria. Como acontecimiento importante, este año se dio el lanzamiento de la primera mujer al espacio, esto por parte de la Unión Soviética. Acá vamos a avanzar al año 1990. En el año 1990 se da la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en Homtien, Tailandia. Esta declaración se destacó que la educación debería ser para el desarrollo individual, social, y gracias a ella se aumenta el acceso a la educación a nivel mundial. En Colombia se reorientó la política educativa que promovía la educación básica para todos, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales.
Acá ya avanzamos un poquito más. En cuanto a política y legislación, durante este año en Colombia, la legislación se enfoca en adoptar una metodología de la escuela nueva. Recordemos que la escuela nueva surge como una necesidad de los docentes de modificar el sistema educativo teniendo en cuenta los problemas y necesidades sociales. Y pues una de esas necesidades ya era el acceso a la educación de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Como acontecimiento importante en el mundo acá tenemos la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín, y en Colombia el M-19 firma un tratado de paz con el gobierno. Vamos acá a pasar al año 1994. Acá tenemos la Declaración de Salamanca, también fue un evento bastante importante porque fue un paso fundamental en defensa de la educación inclusiva de calidad para la diversidad de los estudiantes. En Colombia se impuso la educación es inclusiva y la atención a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, como que se reorientó una mirada hacia esto en nuestro país, y se fundamentó el decreto 1421 del 2017 en el que se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Como acontecimiento importante fue nombrado Nelson Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica. Acá tenemos varios acontecimientos que son importantes en la inclusión. En el año 2015 tenemos el desarrollo de la Agenda 2030 y los ODS. Concretamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 nos habla de la necesidad de proporcionar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todos desde los primeros años y, escúchese bien, a lo largo de toda la vida. Esto ya también abarca un poco la inclusión. En Colombia se implementó el uso de las TIC en la educación superior inclusiva y se exploró en el uso de aplicaciones como e-learning. Acá ya nos empezamos a dar cuenta de la importancia del uso de las tecnologías y las empezamos a utilizar como herramienta educativa, además porque nos permiten llegar a más lugares y a más personas con diferentes necesidades. El decreto 1075-2015 estableció políticas para la educación de calidad equitativa permanente y que permitiera la integración de las diferencias. Como acontecimiento importante en el mundo, la guerra civil en Siria provoca la llegada de miles de refugiados a Europa y pues esto trae consigo una gran crisis humanitaria. Vamos a pasar al año 2020. En el año 2020 se lleva a cabo un informe de la UNESCO, Global Education Monitoring Report, donde se analizaron factores de exclusión de estudiantes como la discapacidad, la pobreza y las situaciones geográficas. No solo se trataba de ofrecer acceso a la educación de todos, sino que esta educación fuera de calidad y que se pudiera garantizar para todas las personas. En Colombia se agudizó la concientización sobre la manera de abordar la educación. Esto fue muy importante. La educación inclusiva no se estaba abordando de la manera que se debía. Bueno, lamentablemente aún no se hace. Y se buscaba dar un enfoque de equidad a la formación docente para atender la diversidad. Acá tengamos en cuenta que en cuanto a legislación y políticas se dio el proyecto de ley 026 de 2020 que buscaba promover la educación inclusiva para todos con trastornos específicos del aprendizaje, y esta fue aprobada en la Cámara de Representantes. Como acontecimiento importante para el mundo, pues tuvimos la pandemia del coronavirus que dejó más de 75 millones de personas contagiadas en todo el mundo y alrededor de 1.600.000 personas fallecidas. Esto nos permitió evidenciar algunas brechas grandes que existían para hacer que de verdad la educación llegara a todos los rincones del mundo de manera efectiva y de calidad. A partir de allí creo que sí se dio un cambio en el modo de llevar a cabo las prácticas educativas, teniendo en cuenta que la pandemia nos obligó a esto.
Y aunque todavía estamos un poco lejos de alcanzar los objetivos esperados en cuanto a educación inclusiva, pues en las manos de nosotros los maestros está poner en nuestras aulas y en nuestro campo de acción un granito de arena todos los días con nuestros estudiantes.